¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Señor Mario Rojas, un placer como todos los jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Sebastián Silenzi? Muy bien, ¿usted? Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Estamos transitando las últimas horas antes de que comience la veda electoral. Se viene. En todo el país y en Río Negro y Neuquén en particular, donde vamos a resolver quiénes van a ser nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Tal cual, senadores, diputados. Y hoy armamos un programa distinto, no muy distinto, pero sí distinto en cuanto a lo que vamos a charlar en estas mesas. Tenemos dos invitados, ahora los vamos a presentar de lujos. Invitamos a dos analistas políticos, dos consultores, dos politólogos también, que nos van a ayudar un poquito a analizar lo que se viene el próximo domingo. Claro, después con el diario el lunes, la semana que viene, tendremos todo mucho más claro, ¿no? Pero por lo menos ver qué es lo que, adelantarnos un poquito lo que puede pasar este fin de semana y lo que se siente, se vive en estas elecciones, ¿no? Exactamente. Le agradecemos la presencia a Fernando Lanza. Un gusto, gracias. Alejo Paceto. Gracias, un gusto. Consultores políticos, politólogos reconocidos por los medios de comunicación aquí en Río Negro y Neuquén. La primera pregunta que les quiero hacer es... Acá contesta cualquiera, es así. Es esta disyuntiva que se estableció fundamentalmente desde los gobiernos provinciales, si el provincialismo puede ir contra los partidos tradicionales que tienen una visión más nacional del tema político. Para mí fue uno de los ejes de campaña y les quiero preguntar, incluso Fernando, vos hiciste un trabajo de eso, ¿cómo es la visión que tienen de este tema? Bueno, en primer lugar, yo creo que ahí es central analizar los candidatos o los líderes políticos de la provincia, ¿no? De las provincias que nosotros estamos analizando, de Neuquén. Uh-huh. Si vos pensás bien, hay que diferenciar si los políticos dentro de los partidos nacionales son arraigados de Neuquén o no lo son. O sea, si tienen una ligazón directa con Nación o son realmente neuquinos los candidatos o los líderes de esos partidos nacionales. Esto es fundamental porque si lo mirás competitivamente, no van a poder nunca sacarse el cascarón y de poder relacionarse con un partido nacional y con los neuquinos que tienen una identidad muy fuerte a nivel provincial, con el electorado. Entonces, los partidos provinciales corren con una ventaja importante, y hay varios partidos provinciales. Uh-huh. De hecho, en Neuquén, para poder competir, tenés que armar un partido provincial, para ser altamente competitivo. Después, claramente, hay clivajes nacionales que entran en el territorio, depende de los momentos políticos y las coyunturas y los climas. En este momento estamos en un clima muy fuerte, donde la polarización nacional pareciese que atravesara los territorios. Yo soy prudente en eso, yo creo que los partidos provinciales tienen una gran ventaja porque tienen poder territorial en Río Negro y en Neuquén, y creo que tanto el Gran Nacional y Popular como la centro-derecha en Argentina, o sea, con la Libertad Avanza y el PRO, están en desventaja con los partidos provinciales. No quiero redondearlo por ahí, pero va por ahí, me parece. Alejo, ¿estamos en un escenario como el de abril del 23 o el de octubre del 23? Bueno, es difícil, a mí me cuesta también un poco, por ahí pensando en la pregunta anterior, cómo tratar de proyectar, ¿no? Porque es un desafío interesante en este caso para la neuquinidad. Digo, recordemos que, por lo menos pensando en el caso de Neuquén, en las últimas elecciones legislativas al histórico partido provincial, al MPN, le ha ido muy mal. Digamos, sí. En líneas generales les ha ido muy mal. Esta instancia electoral legislativa son instancias en las cuales, por supuesto que se polariza la agenda y la discusión nacional. Y eso le ha costado mucho. Entonces, creo que hay un doble desafío para la neuquinidad en este caso. Primero, para consolidar un sello, porque es la primera vez que el sello, el instrumento electoral de comunidad y de todo lo que es el oficialismo provincial va a competir y además tratar de romper con esa nacionalización de las elecciones de medio término. Un poco entiendo y coincido con lo que dice Fernando, que corre con esa ventaja de la territorialidad, de la caja, del aparato, digo, no nos olvidemos también. Pero históricamente tuvo eso. Yo lo que digo, sí, me parece que como antecedente, uno lo que debería evaluar también es
el desgaste que han sufrido las fuerzas nacionales a partir de la entrada de Milei, ¿no? Donde claramente se debilitaron las estructuras nacionales y tal vez ahí sea una ventaja comparativa para las estructuras provinciales, ¿no? Por eso digo, tal vez esto que vemos todos un poquito más, un poquito menos, de que las estructuras provinciales, tanto el Neuquén como con la neuquinidad o con Juntos Somos Río Negro en Río Negro, tengan tal vez un rol protagonista en estas elecciones que no ha pasado antes. Pasa que ahí es también como muy paradójico lo de la estructura. Pensando en la Libertad Avanza, ¿no? La estructura nacional, si se debilita o se fortalece, porque si recordamos lo que pasó durante todo 2023, no existía una estructura nacional de la Libertad Avanza y veíamos que, digamos, el sello no existía en la gran mayoría de las provincias, y uno pensando en las elecciones provinciales o en las instancias previas a la elección nacional decía, no, a la Libertad Avanza no le va a ir bien porque no tiene candidato propio o no está fortalecido, y bueno, pasó lo que pasó y hoy por hoy... No se lo conoce, se lo conoce, digo, sin estructura logró ganar. Yo creo que sí hicieron un salto, un aprendizaje en ese sentido durante todo este año de fortalecer el sello, y creo que ahí eso sí le puede llegar a dar una ventaja. Igual para mí, sinceramente, sigue siendo un gran interrogante qué va a pasar en la elección, pensándolo también en función de lo que viene pasando estos últimos meses con todas las no tan mini crisis políticas que viene sufriendo el oficialismo nacional. O sea, a mí me cuesta bastante... Hay una crisis así un poquito de liderazgo centralista en función de esto, ¿no? Del bolsillo de la gente, de las promesas no cumplidas, que también fueron, a ver, en su momento sirvieron para que Milei llegue hasta donde está. Sí. Pero digo, por eso, ¿consideran que puede tener una elección histórica algún partido provincial en estas elecciones intermedias? Complementando algo que estuvo hablando recién Alejo. En el año 23 pasó algo muy fuerte en la ciudad de Neuquén. Por ejemplo, el día de las elecciones para gobernador en la ciudad de Neuquén se elegía el intendente. Y era el mismo día y es el padrón más importante de la provincia donde se define, es el 55% del electorado neuquino, la ciudad de Neuquén. Sí. Ese día, del 81% de los que participaron, el 78% votaron entre el partido de Rolo Figueroa y el MPN. O sea, casi el 80% de ese 80% que participó votó un partido provincial. O sea, es muy fuerte lo que ocurrió. Entonces, yo ahí, y te declaro una cosa, yo estoy haciendo un trabajito ¿no? metodológico dentro del territorio de la ciudad de Neuquén, y les pregunto específicamente si cuando salen de viaje y se van de la provincia, se sienten y le preguntan de dónde es, si contesta si es de argentino, si es patagónico o neuquino. Y el 90% me dice que son, y dicen que son neuquinos, a pesar de que van al exterior. Sí. Es muy interesante. Entonces, tenés marcado a sello identidad. Tenés marcado a sello una identidad y una ligación, una simpatía y una cercanía con el lugar. ¿Y eso por qué se da? ¿Por qué? Porque los que venimos de afuera, yo no soy nacido ni criado en la región, te absorbe rápidamente. O sea, tiene como un mecanismo social, que es sociológico, de absorción de la migración rápida. O sea, personas que han venido en pocos 10 años, menos de 10 años, se sienten rápidamente identificados con el territorio. Claro, porque es una sociedad arribista, no es una sociedad conservadora vinculada al agro. Si a eso le sumás que los partidos nacionales tienen estos problemas de estallido de identidad, como por ejemplo que la etiqueta viene perdiendo elecciones, que los candidatos presidenciales tienen acusaciones fuertes, que las gestiones nacionales son pésimas. Y bueno, después en los territorios provinciales, donde las identidades son tan marcadas a fuego, inevitablemente les cuesta un montón participar de las elecciones después, tanto para el justicialismo, para el Partido de la Libertad Avanza, para la izquierda inclusive. Tenemos que ir a una pausa. Yo me vi con una pregunta. A ver. Digo, para no irnos tibios. Digo. Cuando volvamos de la pausa, quiero que me cuenten ustedes cómo creen que va a ser o se va a desempeñar el rol de los partidos provinciales de estas elecciones. ¿Van a obtener una buena elección? ¿Van a tener una mala elección? Me lo cuentan después de la pausa. Bien. Ya volvemos. Gracias a nuestro Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, un desarrollo que es un ejemplo del país. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces nos dijeron que el instituto iba a fundir la municipalidad? Y hace 5 años que venimos desarrollando barrios de loteos con servicios.
que Neuquén le haya dicho que se terminó una cultura de asentamientos, de la toma de tierra público-privada y haya tomado la decisión de una ciudad planificada con loteos, con servicio y con planificación. Son lotes que hemos desarrollado en un tiempo récord. Los adjudicatarios corresponden a diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Plan Joven y también algunas familias con miembros con algún tipo de discapacidad. Que este es el camino, crear comunidad, y le hemos pedido especialmente a los vecinos que cuiden los lotes, que se respeten mucho y generen comunidad porque son importantes. Todo el mes para mamá. Este octubre, mes aniversario de BPN, mamá no tiene un día, tiene un mes. Del 1 al 31 de octubre, aprovecha hasta 12 cuotas sin interés y hasta 15% de descuento con tu tarjeta confiable. ¿Tenés Visa o Mastercard BPN? También, compra hasta 6 cuotas sin interés en perfumerías, regalerías, indumentaria, zapaterías, ópticas, tecnología, librerías, peluquerías y mucho más. Mega descuentos para mamá para que su regalo sea todavía más grande. Segundo bloque, había quedado pendiente una pregunta. Dijimos, bueno, basta de tibiezas acá. Veamos, o por lo menos quiero que nos cuenten cómo ven ustedes el rol de los partidos provinciales en estas elecciones. ¿Cómo creen que van a tener un protagonismo finalmente o no lo van a tener? Bueno, un poco yo te lo había anticipado. Creo que para mí, como tienen un clivaje muy fuerte los partidos provinciales, tienen una tendencia a tener mucho voto, mucho poder territorial, tanto en Río Negro como en Neuquén, y creo que van a tener una muy buena performance electoral. Eso no cabe la menor duda. ¿Tanto en Neuquén como en Río Negro? Sí, claramente. ¿Sí? Además porque los dos gobernadores tienen altos niveles de aceptación en su gestión, algunas cuestiones que vos decís, bueno, están discutidas, bueno, ahora tendrán que hacer ajustes en los gabinetes, eso la verdad que no ha trascendido ni creo que los gobernadores, porque además son dos gobernadores que tienen una experiencia y saben manejar los tiempos políticos, las crisis, o sea que, pero no es que estamos hablando de personas que hace poco que entraron a la política. Uh-huh. Pero los dos partidos políticos, tanto Juntos Somos Río Negro como la Neuquinidad en Neuquén, tienen un poder territorial, tienen muchos intendentes y tienen grandes equipos de trabajo. Entonces es inevitable que tengan un poder territorial y mucho voto. Es inevitable. No está garantizada el triunfo, pero te quiero decir, en el sentido de que para mí están ganando los dos partidos, o sea, claramente, o sea, porque tienen un poder territorial, ¿no? Importante. ¿Alejo? Yo en eso también coincido, creo que por lo menos para el caso de Neuquén y la Neuquinidad va a tener una muy buena performance electoral, porque lo comentábamos antes, ¿no? Además de que creo que el clivaje principalmente en Neuquén se da entre el oficialismo provincial y la Libertad Avanza, todo lo que está dentro de la Neuquinidad, digamos, es una heterogeneidad de partidos y le da además esa capacidad territorial, ese poder territorial que también lo recibe de haber heredado un gran caudal del MPN, digamos, uh-huh. Partido que además en esta elección no va específicamente con nadie, lo cual también es un hecho histórico que, bueno, no lo charlamos mucho ahora porque el foco está puesto en otras cosas, pero es realmente muy llamativo y es también un signo de época, ¿no? Lo que no está pasando justamente con el Movimiento Popular Neuquino como partido hegemónico o ex partido hegemónico histórico, pero yo sí creo que va a ser una muy buena elección Figueroa,
coincido con él, eso no garantiza una victoria, me parece que va a estar muy disputada a partir de este clivaje con La Libertad Avanza. Me cuesta por ahí un poco más pensarlo para el caso de Río Negro. Yo entiendo que también teniendo una gran mayoría de gobiernos locales, Beretilnec debería tener una buena elección, pero bueno, por ahí tengo un poco más algunas reservas sobre cómo puede ser la performance electoral. ¿Y la neuquinidad es heredera del MPN, Alejo? Y por el momento sí, digamos, no hay como una figura que haya quedado dentro del MPN pensándolo a futuro, y es también medio como inevitable pensar que el primer caso testigo, digamos, fue el de Mariano Gaido, ¿no? Que llegó a la intendencia sabiendo trabajar muy bien las colectoras y todos los partidos que sumó al frente electoral, y poco tiempo después de haber ganado la primera elección dijo: yo no gané con el MPN, ¿no? Me parece que ahí empezó ese declive del partido, que un poco la frutilla del postre terminó siendo haber perdido la elección provincial, pero hoy por hoy no hay una referencia del MPN. Como parte del MPN, digo, quedan algunas viejas estructuras como el MAPO y algunas cosas así, pero uno si ve más o menos la campaña, digamos, y las actividades de campaña y quienes integran el gobierno de Figueroa, son todos referentes del movimiento popular neuquino, digamos. Hablemos un poquito de Río Negro. Digo, vos veías un panorama tal vez no tan claro como lo ve Fernando. Digo, ¿ves, por ejemplo, un rol más importante jugando el peronismo en Río Negro? Sí, creo que sí. Me parece que creció bastante la figura, digamos, de Lorena Villaverde. Igual esto no dejan de ser especulaciones, hipótesis, porque la verdad es que hoy es muy difícil saber. Digo, hasta el domingo a las 8 o 9 de la noche no vamos a saber qué tanto pegó el escándalo en líneas generales de todas las causas sobre narcotráfico y demás en la elección de Villaverde. Y también en la de acá de Neuquén, digamos, porque de alguna manera lateralmente también le puede llegar a pegar de manera perjudicial, ¿no? a Nadia Márquez. Pero digo, amén de eso, yo por lo menos los números que veía le daban muy bien a Lorena Villaverde, y ese clivaje que digo que no se da en Neuquén entre La Libertad Avanza y el peronismo, me parece que sí está mejor expresado de alguna manera en Río Negro, y pienso también en algunos conflictos internos que ha tenido en los últimos tiempos la gestión de Beretilnec, que quizás le pueden terminar quitando un poco de votos. Esto igual, aclaro, lo digo, no siendo rionegrino, digamos, no estando tan inmerso en la dinámica política rionegrina, y sí más en función a algunas conversaciones que he tenido. Insisto, es una impresión mía, y todo lo que digamos también se termina contrastando el domingo a la noche, ¿no? A mí me da la sensación de que en realidad las dos provincias, y por lo tanto los dos gobernadores, han tenido que surfear una cuestión de crisis, de recortes de fondos federales. Y yo creo que es donde se le puso el ojo, donde los lectores pusieron el ojo, donde los gobernadores le hablaron al electorado con una sinceridad muy importante en los últimos 2 años y dijeron, como el presidente dijo que no hay más plata, los recortes vienen para la provincia también. Y se sintieron los recortes. Entonces los dos gobernadores tuvieron que gobernar con los recortes, lo hicieron salvaguardando la gobernabilidad de las dos provincias sin tener grandes crisis institucionales, porque los recortes fueron muy grandes, 120.000 millones para cada provincia promedio. Y vos pensalo bien, lo que está en discusión en realidad, y yo creo que lo que le está golpeando a La Libertad Avanza en su instalación en los dos territorios, es en realidad también un poco el descrédito de que los electores provinciales miran al Partido Nacional como que es el que hizo el ajuste, porque los gobernadores le echan la culpa a La Libertad Avanza. Y por el otro lado, la realidad es que desde diciembre del 23 a hoy, la mega devaluación sistemática de la moneda nacional en la Argentina ya lleva un promedio de casi 3 rodrigazos seguidos en menos de 24 meses. Claro. Un rodrigazo que quedó en la historia en el año 74 fue del 100%, sí. Acá se devaluó la moneda 3 veces ya, casi 300%. Arrancó en 360 y terminó en 1500. Son 3 rodrigazos seguidos en menos de 24 meses, que hizo que el poder de compra de los asalariados en blanco, por ejemplo, perdieran promedio 42 billones de pesos. O sea,
en el país, ¿no? Y eso tuvo impacto en toda la población, o sea, en los 2 territorios provinciales, por supuesto. Y eso también le está jugando muy fuerte en contra a la Libertad Avanza. Por eso el PJ, a pesar de haber perdido un montón de votos, a nivel nacional todavía sigue teniendo una performance, porque lo que ha hecho Milei es una cosa. Bueno, igual el muy PJ fuerte. en Río Negro tiene una realidad distinta al PJ en Sí. Neuquén, ¿no? O sea, Bueno, yo, sabes que a eso que venís comentando, digamos, que tiene que ver con los recortes, o si querés la cuestión más económica, a mí hay algo que me llama mucho la atención en este contexto macroeconómico muy complicado de crisis, de recortes, de aumento de tarifas, etcétera, etcétera, es que no está tan instalada, por lo menos la pregunta, yo me acuerdo en la previa a las elecciones de 2023, e incluso en instancias electorales antes, saliendo en medios, en entrevistas, en conversaciones, es, bueno, ¿y la gente va a votar con el bolsillo? Esa pregunta no existe. Claro. Digamos, no la escuché, nadie la hizo, nadie la hace, y es tremendo. Hubo Porque, una alta aceptación del recorte. Bueno. Tuvo consenso el recorte Claro. y el ajuste. O sea, hubo una frase que la sintetizaba que era: hay que pagar la fiesta. eso es un mérito del gobierno, digo, nos guste o no, es un mérito, digo, porque el gobierno, por lo menos, en eso logró que no se meta tanto la discusión, o por lo menos es lo que yo Entre veo, ¿no? politólogos es el mérito del poder. Bueno, pero me Es llama, un a mí, mérito del a poder mí me real. llama mucho la atención. Igual uno creería que sí, la gente sigue votando con el bolsillo, digamos que mucha gente va a votar en función de eso, pero bueno, va a haber va a haber que esperar, digamos, a una vez teniendo el resultado, si eso efectivamente melló, porque también si ves muchos de los relevamientos a nivel nacional, en líneas generales, digamos, y siendo como muy generalista, lo que sigue primando es esta cuestión de o volver al pasado o bancarse lo que está pasando y apostar al futuro, que es tremendo, ¿no? En síntesis, digo, van a tener un rol protagónico en estas elecciones los partidos provinciales, ¿no? Sí, O sea, un sí, rol que no lo tuvieron hasta ahora. Y ahora dejamos para el próximo, Sí. el próximo episodio de La Verdad Avanza. Yo digo que este programa, si llega a salir como estamos hablando acá, va a cotizar en bolsa el lunes posterior a las elecciones. ¿no? Claro, claro, Sí. totalmente. ¿Por qué los 2 gobernadores arriesgan su capital político en una elección donde no está en juego la gobernación? La próxima, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con Alejo Pacetto y Fernando Lanza. Gracias a nuestro Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, un desarrollo que es un ejemplo del país. ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces nos dijeron que el instituto iba a fundir la municipalidad? Y hace 5 años que venimos desarrollando barrios de loteos con servicios. Que Neuquén le haya dicho que se terminó una cultura de asentamientos, de la toma de tierra público-privada, y haya tomado la decisión de una ciudad planificada con loteos con servicio y con planificación. Son lotes que hemos desarrollado en un tiempo récord. Los adjudicatarios corresponden a diferentes organizaciones de la sociedad civil, Plan Joven y también algunas familias con miembros con algún tipo de discapacidad. Que este es el camino, crear comunidad, y le hemos pedido especialmente a los vecinos que cuiden los lotes, que se respeten mucho y generen comunidad porque son importantes. Tercer y último bloque de La Verdad Avanza. Estamos con los consultores políticos Alejo Pacetto y Fernando Lanza. Había quedado, Sebastián. Una pregunta que le hiciste vos. La pregunta que había quedado pendiente era si a los gobernadores, tanto de Neuquén como de Río Negro, no arriesgaban mucho esto de ponerse al frente de las campañas cuando no está en juego el poder en la provincia. Es una buena pregunta porque en realidad, si vos lo pensás bien, yo creo que ellos tienen que sí sumar senadores y diputados para la distribución del poder que se da a nivel nacional en la discusión, cuando se discuten los presupuestos, cuando se discuten las leyes. Además, mucho más todavía porque el clima de época que se ha instalado es que se va a rediscutir la coparticipación, se va a rediscutir una posible flexibilización laboral, se va a rediscutir una posible
sistema jubilatorio previsional nacional. Entonces yo me parece que los gobernadores tienen la obligación de meterse en esta agenda con hombres propios, hombres y mujeres propios. O sea, tienen que tener manos derechas ahí que le cumplan como para poder participar, de tener voz y voto. Eso me da la sensación. Sí, para el caso de Río Negro, claramente Juntos necesita terminar de consolidar una fuerza política provincial que yo creo que aprendió muy bien de la experiencia del MPN, obviamente con una diferencia grande en cantidad de años, ¿no? Pero necesita seguir consolidando ese sello propio, ese partido provincial, y para el caso de Figueroa, bueno, es empezar a consolidar lo que es el sello de, bueno, hoy es la neuquinidad, pero en definitiva de comunidad, y son dos gobernadores que hoy por hoy están en la cresta de la ola, digo, Neuquén y Río Negro están parados sobre de Añelo a la costa rionegrina, ¿no? Todo lo que implica Vaca Muerta en la discusión y en la discusión no solo de lo que implica la llegada de inversiones, los proyectos de infraestructura, sino hasta en una especie de, por ahí parece muy adelantado decirlo, pero también una nueva configuración de dónde está el poder económico del país. Digo, durante toda la historia, digamos, fue la Pampa Húmeda, provincias como Córdoba, Santa Fe, las que aportaban al poderío económico o a los ingresos económicos para el país. Bueno, hoy están los proyectos energéticos y me parece que empezar a fortalecer un intento de bloque en el Congreso puede también arrastrar a los otros gobernadores. Digo, esta idea de hacer el bloque de gobernadores patagónicos, con provincias obviamente también con potencial energético como son Chubut y Santa Fe, ¿no? Pero me parece que va un poco por ahí el proyecto que por lo menos tienen los gobernadores, por supuesto compartido y público, porque han hecho manifestaciones en conjunto, digamos. Hablemos un poquito del electorado, ¿no? Más allá de esta realidad, uno cuando habla con los políticos te dicen, no, bueno, esto se va a definir entre dos fuerzas, porque una fuerza se va a llevar 2 senadores y 2 diputados, y la otra se llevará 1 y 1. Algunos te dicen que es entre 3, pero me parece que hay en el medio una condición, por lo menos que se da acá en Neuquén, que tiene que ver con las personas que todavía no definieron su voto, el famoso indeciso, que si bien yo no creo muchos en las encuestas, por lo menos no en las últimas, nos han demostrado que le erran bastante, cuando uno las pone en comparación unas con otras, encuentra un común denominador que es el indeciso en un porcentaje bastante alto, en un momento donde ya debería estar definido prácticamente el voto, ¿no? ¿El indeciso o el que no va a votar? Es que hay que ver si ese indeciso después va a votar o no va a votar. La pregunta es, ¿a dónde puede ir a parar ese voto? Que me parece que ahí es donde está la expectativa puesta por estas horas por los distintos partidos políticos, que pueden marcar esa diferencia que yo digo de que las elecciones sea entre 2 o entre 3. Bueno, hay descriptivamente, si vos lo pensás bien, los partidos que han logrado instalarse a nivel nacional para competir, que Fuerza Patria, La Libertad Avanza, tienen como núcleos duros, ¿no? Tienen pisos y techos de votos reales, o sea, tienen mucha fuerza, tienen votos fanático y voto propio, o sea, esto como monolítico, son como un 30% propio. El núcleo duro. Sí. Después podemos discutir cuánto han perdido, ¿no? en la calidad de gestión, en los fallidos, han ido perdiendo aceite por todos lados. Lo que sí es real es que hay mucho electorado, que esto te lo decía hace un rato, que es un tercio del electorado argentino, que no siendo peronista, o no siendo antiperonista, mejor dicho, no siendo antiperonista, no quiere que gane más el peronismo. Y esto es una realidad también, es un tercio. Es muy alto. Es un número muy alto. Es un número muy alto que lo deja en una franca debilidad al panperonismo, ¿no? Que siempre se alimentó de fuerzas independientes o cercanas al peronismo como para terminar de volcar en un 40, 45 y tratar de pulsear en un balotaje el triunfo. De todos modos, yo te lo estoy anticipando. 2 años antes te digo, para mí Milei, si hoy estuviera en un balotaje, queda atrapado en un balotaje, lo pierde. Lo pierde, sí, hoy, en este contexto como está instalado hoy. Frente a Kicillof. Frente a un proyecto que podría ser una alternativa. Sí, un peronismo más derechoso. Que podría ser amalgamando distintas fuerzas
Y en una polarización, porque el balotaje obliga artificialmente a armar mayorías. Claro. Entonces, en un balotaje, si queda atrapado, lo pierde. O sea, porque tiene el 30 nada más. O sea, no podría crecer. Y de hecho, tuvo una... Perdón que te quito el tiempo, pero tuvo en la provincia de Buenos Aires ya tuvo la radiografía cercana. Vos lo mirás hace un mes y medio atrás, cuando perdió más de 2 millones de votos, que el sector del PRO, que es más que nada el que no fue a votarlo, y en la provincia de Buenos Aires perdieron por más de 2 millones de votos. O sea, y a pesar de que Kicillof perdió 500.000 de votos con respecto al año mismo, si vos lo comparás por el año 23. O sea, Kicillof tenía 2,5 millones de votos con respecto al 23, pero Milei, si lo comparás, había sacado 5 millones de votos y ahora sacó 2,5 millones de votos con su lista de diputados. Entonces, diputados provinciales. Entonces, vos ves ahí una merma muy fuerte de parte de la Libertad Avanza. O sea que si quedara atrapado en un balotaje, tienen un problema importante. Yo creo que lo que hay que mirar en estas elecciones, vos hablabas del voto indeciso, va a ser justamente la concurrencia al voto. A mí en general me viene un poco preocupando bastante, no quiero ser alarmista, pero ha venido de alguna manera creciendo el no voto, digamos, la gente que decide no ir a votar. Hay algo también, y es que en las elecciones, digamos, es un fenómeno que se da y que ha ido de alguna manera creciendo, la deserción electoral en periodos legislativos, porque la gente entiende, primero, que no define nada. Digamos, la elección en líneas generales no es muy atractiva, la elección para la reconfiguración del Congreso. La gente sí va a votar o sí concurre más a las urnas en las elecciones ejecutivas. En todo este contexto, en toda esta ensalada que se está dando, en todas estas crisis, en todo esto que el gobierno no ha cumplido con las expectativas que sí le generó a la gente en el 2023, pero también ve que no hay nada atractivo del otro lado, por lo menos a nivel nacional, yo creo que sí va a haber mucha gente que no va a votar o que va a impugnar o que va a votar en blanco. Entonces por ahí sí me preocupa un poco más ese número. Quizás no pase nada, pero bueno, hay una tendencia que se viene dando en ese sentido, porque veo que no hay nadie en líneas generales que pueda capitalizar ese desencanto con el gobierno nacional, que fue la gente que no concurrió o sea, ese voto bullrichista no fue a votar en las elecciones de provincia de Buenos Aires. Nadie captó ese electorado bullrichista, porque no hay nada del otro lado, digo, y esto también es culpa, obviamente, de la actual oposición mayoritaria a nivel nacional, que tampoco tiene una muy buena oferta acá, si querés, en las dos provincias. Hay que ver, por ejemplo, si la neuquinidad un poco trata de recolectar de eso, pero me parece que eso es lo que hay que prestarle un poco de atención en este caso, que igual, insisto con lo mismo, en general en las elecciones de medio término es menos la gente que va a votar que en las ejecutivas, donde sí siente que se está definiendo algo. Bueno, pues ese voto claramente beneficiaría a aquellos que tienen los núcleos más duros, ¿no? Sí, bueno, iba a decir eso y me olvidé. Sí. Por supuesto que también es algo que al gobierno le conviene, digamos. El gobierno en general tiene un núcleo duro muy, muy duro. Yo no sé si perdió ese núcleo duro. Sí, perdió a ese que no le gustaron las gestiones anteriores, que no es del todo antiperonista, pero que dijo, le voy a dar una chance, quizás no le fue muy bien económicamente o en su desorganización de la vida en estos 2 años, sí, claro. Y dice, no, lo del otro lado tampoco lo voy a votar, y no votó. Tiene que ver un poco también con la estrategia en líneas generales de este oficialismo nacional de bastardear permanentemente al sistema electoral, a la construcción democrática. Digamos, esos son otros temas para otro programa, si quieren, ¿no? Pero por supuesto que debería ser ganancia para el gobierno nacional. Alejo, Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, un gusto, gracias. Muchas gracias. Sebastián Silenzi, nos vamos de esta edición de... ¿Sabes cómo guardamos este programa, no? O sea, el lunes hablamos, Alejo, Fernando, nos vamos. ¿Qué programa antes de las elecciones? Nos encontramos después de esas elecciones, con el diario del día después. Vamos a ser todos especialistas. No, claro, por supuesto. Sebastián Silenzi, muchas gracias. Hasta el próximo jueves. Nos vamos. Chau.